Y acá pensaba también una pregunta para ambos, que recuerdo que lo leí, por ejemplo, en el libro de Henry Hell, Hay filosofía en tu nevera, cuando se plantea la cuestión de la conciencia, y el problema principal que encontramos en Descartes, es decir, pareciera que nosotros podemos dudar de todo lo que nos rodea. Y al día de hoy se sostiene estas tesis. O sea, al día de hoy se sostiene que ponemos en duda no solamente lo como diría el qué es una mujer, se pone en duda la realidad en sí. Nick Broston, por ejemplo, que es un aceleracionista, plantea tesis similares. Pero está siempre esta noción de la conciencia. Y mencionó el doctor en su primera intervención un punto que se vincula a la conciencia también, que es con la nociología. Bueno, ¿cómo doy fundamento de lo que creo? No es un tema totalmente relegado. De hecho, están íntimamente comunicados. Pero el punto va a ser, ¿cómo demuestro yo la conciencia? Claro, yo puedo, si soy materialista, intentar dar una explicación del cosmos a partir de lo que entiendo la materia. Luego hay un problema para intentar justificar la emergencia de la conciencia a partir de la materia. ¿Cómo emerge lo inmaterial de lo material? Bueno, es algo que yo todavía no logro entender, pero han explicado muchos materialistas y yo me quedo muchas veces a mitad de camino porque no logro entender ese salto que dan de lo inmaterial como efecto de lo material, no lo logro entender. Allá ellos en su explicación. Pero hay un intento de dar respuesta a una realidad externa. Incluso cuando se plantea que podríamos estar en una gran simulación, que hay filósofos que ya han sostenido esta tesis, que incluso nuestro cerebro podría estar dentro de una misma pecera donde se nos proyecta una realidad alterna. Estos filósofos lo han dicho, pero uno puede intentar dar respuesta, por ejemplo, apelando a lo que es la continuidad, memorias en común con un otro. Luego estarán los que dicen que en realidad todo puede ser una gran simulación, incluso los otros. Ustedes podrían ser una gran simulación para hacerme creer que yo estoy viviendo mi propia vida, como pasa, por ejemplo, en la película de Arnold Schwarzenegger, que finalmente iba a Marte y pasando un montón de cosas muy extrañas, ¿no? Pero es interesante porque la pregunta es, bueno, pero cómo yo atestiguo sobre mí mismo que soy consciente? ¿Cómo yo atestiguo mi propia existencia sobre mí mismo? Alguien diría porque estás pensando. Y acá le hago la pregunta a ustedes dos para que podamos seguir indagando en esto. Si yo estoy pensando, es porque en cierto sentido ya tengo uso del lenguaje, entendido como campo simbólico, no como la palabra en sí. ¿Y qué sucede con el niño por nacer? ¿Qué sucede con la criatura de 1 año que todavía no desarrolló el lenguaje o tiene un protolenguaje? ¿Qué sucede? ¿Existen o no existen? ¿Cómo puedo dar fe de mi propia conciencia? ¿Cómo puedo yo decir, hay una realidad objetiva externa en el cosmos? La mujer es lo que es, Dios es lo que es, Santo Tomás de Aquino es lo que es, este micrófono es lo que es. ¿Y cómo puedo yo lograr magnificar mi propia conciencia? Dar testimonio de mi propia conciencia. Decir, bueno, yo soy, pero decírmelo a mí mismo. No sé si entienden porque esto es un tema que yo he visto que se discute mucho. Por ejemplo, Fichte fue un autor que tocó estos temas, ¿no? Eh, y voy a aprovechar antes de continuar porque si no se nos pasan, pero les dejo allí la pregunta para saludar a Emilia Aurie, muchas gracias por su ayuda, a Dani Domínguez, a Flor Rivera, recuerden, bienvenida como miembro del canal, recuerda que este contenido queda para miembros para que cuando lo suba Michele, los algoritmos lo redireccionen a su canal. Y Alejandro Vaquera que nos pregunta, disculpa por mi ignorancia, nunca hay que disculparse por la ignorancia porque somos todos ignorantes y yo no tengo que disculparme, así que está todo siempre bienvenido, todo pronto siempre bienvenido. La conciencia es parte del alma, bueno, ahí está el punto, ahí está el punto, porque alma tienen los vegetales, alma tienen los animales, el animus como principio vital,
Lo que sucede es que nuestra alma es racional. Entonces acá viene la discusión. ¿La conciencia es un patrimonio exclusivo del alma racional o no? Porque alma es el principio vital, el animus. Es un principio vital que marca como la forma informa la materia, esa alma, si es sensible, da potencias sensibles a la materia. Si esa alma es vegetativa, da potencias exclusivamente vegetativas, como la de una planta, a la materia. Entonces, esa materia orgánica será un animal o será un vegetal de acuerdo al principio que lo informa. Al ser y el modo de ser que tiene el ente en sí. ¿Qué nos hace conscientes? Yo diría nuestra alma racional. Pero aquí venimos nuevamente con la distinción tomista. Por algo Santo Tomás de Aquino decía que el embrión tenía un alma vegetativa, que es lo que algunas feministas de católicas por el derecho a decidir utilizan para justificar el aborto, por ejemplo. Yo lo dejo ahí. Uy, ya golpeé el micrófono, perdón. Yo lo dejo ahí para que ustedes lo puedan ir dialogando, reflexionando. Yo estoy como moderador aprendiendo de ustedes, pero está muy buena esta pregunta. Si se vincula o no se vincula con el alma y luego cómo puedo yo conocerme a mí mismo. Esta es la gran pregunta. O sea, yo conozco los objetos externos, pero Sócrates decía, conócete a ti mismo. Bueno, ¿cómo me conozco a mí mismo? Así que la dejo allí y les cedo a ustedes las respuestas que estamos buscando nosotros, me incluyo entre la audiencia. Bueno, el tema es infinito. ¿Cuántas horas tenemos? Contento. Espero que Daniel no esté arrepentido de haber hecho la pregunta, ¿no? Este, tampoco veo que esté manifestando nada ahí en el chat. El tema ese de... voy a tocar algunos puntos, ¿no? Porque son un montón. El tema ese del cerebro, ¿no? Del cerebro que podría estar en una cubeta y alimentado y estaría pensando que está en el mundo, un poco como pasa en Matrix, ¿no? Bueno, yo lo primero que diría es que, bueno, eso es solo una forma biologista y cerebrista de presentar el problema del solipsismo, ¿no? Como sé que no estoy solo en el universo, ¿no? Como sé que no son todas las cosas que creo exteriores a mí, puras representaciones interiores, ¿no? De mi propia mente. No hay por qué plantearlo como un cerebro, pero eso es lo que más les gusta a los materialistas, ¿no? Porque los que en general hacen este planteo por ese lado, bueno, tienden a identificar la mente con el cerebro o como una función cerebral, ¿no? Yo creo que el problema de encontrar la conciencia y dar testimonio de ella, en realidad solo se puede dar testimonio de la conciencia como solo puede darse testimonio de la fe, ¿no? Porque justamente es algo que escapa a lo que la ciencia puede llegar a explicar. ¿Y por qué escapa a lo que la ciencia puede llegar a explicar? Porque la conciencia está puesta fuera de entrada, ¿no? Eso que se llama sujeto se considera fuente de tropiezo, ¿no? Si se quiere. Es lo que genera error. Entonces, ¿cómo hace el científico para lograr objetividad en su conocimiento? Bueno, siguiendo un poco el camino de Descartes, dice, muy bien, Descartes planteaba que lo más seguro que tengo es mi propia existencia como ser que piensa. Pero en realidad ese ser que piensa es el que genera tropiezo, el que genera error, genera conflicto, imposibilidad de conocer las cosas tal como son. Entonces el mismo Descartes que plantea esto, ¿no? Que la prioridad está, si se quiere, en la psicología, en el conocimiento de nuestros propios estados mentales, va a decir que para poder conocer la realidad tengo que dejar de lado todo lo subjetivo, todo lo cualitativo, todo lo que tiene que ver con el modo como percibo yo el mundo, y para llegar a algo intersubjetivo, compartido y seguro para todos, tengo que usar lenguaje matemático, o sea, buscar lo más abstracto y general que pueda encontrar como formulación de la realidad. Y ese lenguaje matemático me va a llevar a la realidad de la materia, ¿no? De lo que está afuera de la conciencia. Y una vez que pone afuera de la conciencia la materia e investiga la materia, bueno, ¿qué pasa con la revolución científica? Que se olvida del sujeto, ¿no? El sujeto ya desaparece de la ecuación. En todo caso es fuente de error, como decía antes, ¿no? De hecho hay toda una teoría del error que tiene que ver con problemas de percepción, ¿no? Coordinación entre los distintos sentidos, hasta hay una anécdota referente a un astrónomo, pero bueno, no voy a detenerme en ese asunto, donde solo aparece la conciencia cuando
se intenta determinar por qué nos equivocamos al realizar ciertas mediciones, ¿sí? Pero la idea es poder prescindir del sujeto, que el conocimiento se construya solo, ¿no? Y que elija el conocimiento mismo, ¿no? Como la ciencia, elija a sus funcionarios, a quienes se van a encargar de servirla, ¿no? Y cuando desarrollamos esa ciencia pura, matemática, ¿no? Despojada de toda subjetividad, nos encontramos en un momento determinado con el cerebro y dentro del cerebro con esas actividades superiores que se supone deberían hacer emerger algo que hemos descartado de entrada, que es la conciencia, con todos sus elementos, tanto sensitivos como superiores, ¿sí? Como la capacidad de reflexionar, como la conciencia moral, el tener valores, etcétera. Todo eso que se descartó para que sea posible la ciencia moderna objetiva, intersubjetiva y libremente comunicable, matematizada, después se pretende encontrarlo de vuelta ahí, ¿no? Como en un proyecto infinito que nunca va a llegar a término, porque yo nunca voy estudiando el cerebro a ver ahí la aparición de algo como la sensación de la belleza de un cuadro o los colores intensos que logró tal o cual pintor en su pintura o el sentimiento que genera la armonía de la música o incluso las funciones superiores como la misma capacidad de matematizar, que es algo también que desarrolla el pensamiento humano, ¿no? Y todo eso es algo que no va a aparecer porque lo hemos descartado desde el principio. Queda como una especie de agujero que se trata de llenar con un concepto mágico que es el concepto de emergencia, ¿no? De golpe, cuando alcanzamos cierto nivel de complejidad en una estructura determinada del organismo humano, que es el cerebro, con ciertas peculiaridades que tienen el funcionamiento de las neuronas y esos procesos de intercambio de información, que no se sabe bien qué es, pero que se describe matemáticamente, aparecería, de golpe, algo que sería darme cuenta de que estoy acá vivo, charlando con ustedes y viendo las cosas que me rodean. Pero en realidad lo único que se logra es una especie de paralelismo, ¿no? De equiparación entre ciertos procesos neurológicos y ciertas actividades mentales y cierta visión de una influencia que puede ir tanto en un sentido como en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, viendo el diálogo que tuvo Michele con el doctor Amor, ¿sí? Lo que él planteaba con respecto a que existe un cerebro trans, digamos, o un cerebro de mujer en un cuerpo con gónadas de hombre, es el dualismo, ¿no? Pero llevado a nivel corporal, material. Por eso no hace falta ni siquiera el dualismo cartesiano, aparte para Descartes el alma no tenía sexo, ¿no? El sexo tenía que ver con la dimensión corporal. Pero digo, se nota ahí como hay un intento por demostrar cosas que son imposibles de probar desde el punto de vista científico, salvo que uno las presuponga ideológicamente, ¿sí? De hecho, la fuente que él menciona es una doctora israelita que es feminista, o sea, primero es feminista y después se encuentra lo que quiere buscar y donde lo va a buscar lo va a encontrar, como encontramos el bosón de Higgs porque hicimos un gasto multimillonario para crear un aparato para encontrarlo, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué punto la evidencia no es fabricada por el mismo observador, ¿no? Que lo está buscando. Pero igual lo que se hace que es, bueno, seguir en el plano materialista, buscar una evidencia material de algo que es inmaterial. Y eso no lo vamos a encontrar porque lo inmaterial lo descartamos de entrada. Entonces no lo vamos a volver a encontrar en la naturaleza porque lo hemos desprendido de ella y lo eliminamos. Generamos una naturaleza deshumanizada, una naturaleza que no tiene vida, que no tiene sensibilidad, que no tiene intelecto. Todo eso queda como lo no natural, antinatural y extranatural, ¿no? Por eso mismo, pensadores que se consideraban materialistas como Sartre, terminan diciendo que la conciencia es en última instancia nada, porque es nada de lo real, nada de lo que la ciencia puede encontrar ahí en el estudio matemático de la naturaleza, en una naturaleza que se piensa solo como materia en movimiento, ¿sí? Entonces eso es un problema absolutamente irresoluble y si no lo pudiste encontrar es porque no se puede, porque estamos en dos registros totalmente distintos. El registro de la descripción de la materia en movimiento y el registro de la descripción de los estados de la conciencia. Y uno y el otro son totalmente
independientes y aparte hay un motivo, ¿no? Que tiene que ver con eso de la búsqueda de la objetividad. Si buscas la objetividad, pensás que tenés que poner al sujeto afuera. ¿Cómo vas a encontrar la subjetividad después en el mundo objetivo que vos mismo te creaste, ¿no? Como algo totalmente independiente de la capacidad de percepción o de pensamiento de un ser humano determinado? ¿Sí? Me parece que la cuestión va desde el punto de vista epistemológico por ese lado, ¿no? Se ha fabricado una visión del mundo en la cual la conciencia no entra, ¿sí? Y con la conciencia tampoco entra la libertad, tampoco entran los valores y tampoco entra todo esto que es trascendente, ¿sí? Ni siquiera el deber ser entra ahí. Por eso hasta el propio Kant, después de desarrollar su teoría del conocimiento, en la crítica de la razón pura, tiene que volver a meter a Dios, al alma y todo lo demás en su crítica de la razón práctica, ¿sí? Aunque sea como un postulado, aunque sea como algo que no se puede conocer porque no se puede conocer científicamente, ¿sí? Me parece que eso sería una posible respuesta a tu pregunta. Más que claro, me gustaría también escucharla a Michele, pero un simple comentario al pasar con la seriedad que siempre representa este espacio es que le mandamos un saludo muy afectuoso primero a Roxana Kramer, creo que como filósofa que es, estará interesada que algún día podamos dialogar distendidamente, respetuosamente. Lástima que me ha bloqueado, pero bueno, cosas que suceden cuando uno le invita a debatir y poder conversar sin entrar en sus cualidades personales que a nadie le interesa. Así que si alguien la conoce a Roxana Kramer, que por favor me desbloquee y que con gusto podemos dialogar y aprender mutuamente, al menos yo aprendería de ella. Quizás ella sepa todo, bienvenido sea que tenemos un Dios caminando entre nosotros. Yo como mortal sí estaría dispuesto a aprender de ella. Y también le mandamos un saludo al doctor Amor. Eh, y bueno, y también le invitamos a que vea, que aprenda, si es que tiene algo que aprender, porque parece que tiene todas las respuestas con el debate que tuvo con Michele. Es raro, lo único que voy a decir al querido doctor, supuesto doctor, sigo esperando que me muestre su matrícula, es que yo no soy moralista, lo aclaro una vez más, no, nunca fue un espacio moralista, quizás porque provengo de un barrio y tengo esta cultura heteronormativa, patriarcal y machista, me pone un poco incómodo que haya un varón pensando en mí a las 3 de la mañana, obsesionado y escribiendo tanto y tanto y tanto sobre mi persona. Me hace sentir un poco incómodo, quizás por mi formación, diríamos, homofóbica. Entiéndame, doctor, soy hijo de un patriarcado sano, por así decirlo. Pero bueno, le mandamos un saludo también al doctor. Ahora sí, Michele, usted y su santa paciencia para dialogar con estos sujetos que no sabemos si piensan, pero existen. O sea que la teoría de Descartes queda refutada fácilmente, estando tan solo un día en YouTube. Sin duda, sin duda. A ver, bueno, por lo visto entonces yo también o sea, me ahorré el baneo, ¿no? De Roxana Kramer, porque como le decía al doctor Daniel, había pensado también en invitarle a un diálogo, un debate, pero bueno, al final no lo hice, porque me enteré, por otro lado, que no suele, que ella no es alguien que acostumbre a dialogar, a debatir, sino solamente a exponer. Así que bueno, al final no la invité y mejor, ¿no? Así que al menos me ahorré el bloqueo. Y a ver, hay algo importante, ¿no? Que al menos uno como tomista es como, digamos, un principio fundamental del cual parte, ¿no? Debe algo necesariamente para estar en el intelecto haber estado antes de algún modo en los sentidos. Entonces, tú antes preguntabas, ¿no? Por ejemplo, un bebé recién nacido, ¿qué es lo que pasaría en él, ¿no? O en su estado, por ejemplo, fetal, estando todavía en el vientre de su madre. Bueno, Santo Tomás, digamos, contemplaba el hecho de que la materia, para que la forma pueda tener sus propias operaciones, la materia debe tener una cierta disposición que habilite esas operaciones propias de la forma. Entonces, tanto en el caso de un feto como también de ya nacido, ¿no? El niño, dado que el cerebro todavía no ha alcanzado esa disposición, ¿no? Porque precisamente le falta un determinado desarrollo todavía, entonces es por eso que la forma que estando ahí se ve en cierto modo, digamos,
inhabilitada, entre comillas, ¿no? Pero no por una imposibilidad de la forma, sino más que nada por un, digamos, por esa falta en lo que es el desarrollo y que por lo tanto no puede realizar su efecto debido a, digamos, si lo vamos a querer ver, si vamos a querer verlo como las dos cosas por separadas, forma y materia, ¿no? La forma la veríamos como, podríamos verla como causa remota, en cambio, la materia como causa próxima. Entonces, debido a que hay un determinado obstáculo, debido a la falta de disposición en la causa próxima, entonces, por la causa remota, no puede realizar ese efecto que en otras circunstancias, en cambio, sí realizaría, ¿no? Para entenderlo esto con una analogía, ¿no? Pensemos en el Sol y en la planta, ¿no? Ahora, el sol, o sea, si la planta está bien con sus raíces, ¿no? Está, diríamos, en buena salud, pues entonces el sol podría realizar el efecto en la planta, ¿no? Y para que así la planta pueda adquirir esa energía que necesita, de suerte que así pueda, pues, pueda crecer, pueda seguir con todas sus operaciones y ser una buena planta. Pero si hay algo que obstaculiza el que el sol pueda alcanzar con su energía, con su calor, del modo debido a la planta, entonces no hay esa disposición y por lo tanto no se puede realizar ese efecto en la planta, ¿no? Entendiendo por lo tanto sol como causa remota y en cambio planta como causa próxima. Pues entonces, análogamente, algo también, algo así sucede en el hombre y, pues, y al final en cualquier otra cosa, sobre todo viva, ¿no? Así que no es que el bebé como tal se encuentra en una etapa que tiene otro tipo de alma, sino más que nada es por la falta de disposición. Ahora, en la época de Santo Tomás, el saber científico no contemplaba como tal, porque pues todavía no había avanzado como si lo tenemos nosotros en la actualidad, no contemplaba la disposición, digamos, un grado mínimo de disposición necesaria para que desde el momento de la concepción la materia efectivamente estuviera dispuesta para poder recibir el alma racional. Entonces, pues sucedía que se sostenía algo parecido, ¿no? O sea, lo que tú estabas diciendo, tiene como que si, digamos, en su etapa embrional, el embrión, ¿no? O valga el juego de palabras, el embrión tenía un alma vegetativa y luego poco a poco pasaba a un alma sensitiva y luego finalmente llegaba a un alma racional. Como tal era más que nada por la falta de disposición en la materia, que Dios entonces supuestamente, digamos, infundiría digamos, el alma en estos grados, ¿no? Pero no es que el alma como tal era como en sí vegetativa y después Dios le infundía un alma sensitiva y después finalmente, en tercer paso, infundía el alma racional, sino que la alma en realidad era racional desde el inicio, solo que las operaciones que contemplaba debido a la falta de disposición en la materia eran las operaciones propias de un alma vegetativa, después la de un alma sensitiva y finalmente la de un alma racional. ¿Ok? Entonces habría que verlo en este sentido, ¿no? Y obviamente no lo digo por ti, sino más que nada por la gente que nos está escuchando, sobre todo por aquellos que quieran tergiversar lo que es la doctrina atomista en este aspecto. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta. De modo que para que el entendimiento pueda funcionar correctamente, la materia primero debe tener esa disposición adecuada para que pueda conocerse primero por nuestro aspecto sensible aquello que necesitamos conocer para finalmente depositar en nuestro entendimiento ese saber. ¿Ok? De hecho, a mí me gusta también hacer la distinción entre conocer y saber, ¿no? Hay veces en las que parecerían ser idénticos, pero al menos yo no, digamos, sería un poco más prudente, no los vería como cosas idénticas, porque más que nada el conocer, yo digamos, lo vería más que nada como aquel modo de procesar, del adquirir, ¿no? Una determinada información. Y el saber, en cambio, es la adquisición que se deposita en el intelecto y que nos permite entender la forma de esa cosa en particular que hemos conocido previamente por justamente nuestro modo de conocer, que puede ser un modo de conocer simplemente por los sentidos, o puede ser un modo de conocer por la fe, o puede ser un modo de conocer por la razón. Entonces, pues, yo haría estas distinciones. Así que, en fin, para remontarnos otra vez a lo que sería conciencia, ¿no? O sea, el bebé, ¿no? Sería consciente de sí mismo
Y bueno, y en cierto modo sí, el bebé es consciente de sí mismo, aunque el grado de conciencia que va a tener el bebé de sí mismo no es el mismo grado que, por ejemplo, tendría un adulto, a lo mejor con una capacitación incluso en filosofía, y que se ha dedicado a conocerse también a sí mismo a lo largo de su vida. Hay un grado de conciencia distinto, ¿no? Entendiendo siempre que por conciencia nos estamos queriendo referir, al menos, ¿no? Yo diría, nos deberíamos estar refiriendo a lo que es este saber que uno tiene de sí mismo y que también tiene de las otras cosas. Y el saber es algo que se puede tener, se puede adquirir solamente si es que hablamos de un alma, al menos, ¿no? Un alma racional. Porque el alma racional es aquella que tiene la potencia del intelecto, de la inteligencia. Mientras que en cambio, en el caso de, no sé, un perro, una cucaracha, un delfín, etcétera, en el caso de ellos no hay propiamente hablando potencia intelectiva, dado que el tipo de alma que tienen es otra, es un alma sensitiva. De suerte que entonces no podemos poner en ellos una determinada conciencia, pese a que es cierto que imaginan, es cierto que tienen sus fantasías, es cierto que tienen su memoria, pero justamente debido a que estos aspectos del conocimiento son de orden sensible y no intelectual, entonces no podemos depositar en ellos conciencia porque no tendrían saber, sino que simplemente tendrían memoria, como lo puede tener cualquier otra, digamos, ente como mínimo sensible, tendrían imaginación y bueno, y está bien, pero eso no implica como tal el saber. Entonces ellos tampoco es que se puede decir que son conscientes de sí mismos. Y, y esto también relacionándolo con otra cosa también importante que estaba viendo en el chat, alguien preguntaba, y bueno, ¿y alguien en coma, por ejemplo? ¿Alguien en un estado de coma? ¿Qué es lo que estaría pasando ahí en ese caso? Bueno, debido a que justamente para poder adquirir conciencia, ¿no? O sea, para poder adquirir este saber conjunto sobre mí mismo, sobre otros, conjuntamente con otros, antes se requiere que se pueda adquirir esa información pasando previamente por los sentidos, si es que en ese momento las operaciones de los sentidos no se encuentran en acto, no están, es decir, funcionando correctamente, entonces aquel que se encuentra en un estado de coma en realidad no podría, por sí mismo al menos, poder adquirir ese tipo de conocimiento. Si, por ejemplo, aquel que se encuentra en estado de coma, no sé, lo que es el tacto, lo que es la vista o lo que es la memoria, si no tiene esas operaciones en acto, entonces, ¿cómo podría, por medio de su intelecto, por ejemplo, decir, bueno, estoy, no sé, tocando un vaso de mi hija, ¿no? Y de la patrulla canina. ¿Cómo podría estar viendo esta pantalla? O cómo podría estar recordando o sea, pensando, por ejemplo, sobre un determinado recuerdo para tratar de, no sé, hacer, por ejemplo, llevar a cabo un raciocinio o algo parecido. O sea, si esas facultades operativas propias de la parte sensible, o sea, de la parte material, no se encuentran en acto, entonces tampoco se puede dar lo segundo. Por eso que, de nuevo, los escolásticos, Santo Tomás sobre todo, solían decir, ¿no? Que de nuevo, no hay nada que se encuentre en el intelecto que no haya estado antes de algún modo en los sentidos. Eh, y es así como estamos hechos, no, de otro modo nosotros no podemos conocer. Y, y esto entonces nos lleva también a lo que es el aspecto entre mente y cerebro, ¿no? O sea, mente y cerebro son lo mismo, son otra cosa, que incluso yo me atrevería a decir, ¿no? Cuidado con el modo, o sea, con aquello que nosotros aceptamos incluso en lo que es nuestro modo de hablar, las palabras que usamos, ¿no? Porque cuántas veces, por ejemplo, a diario uno dice, no sé, es que no te entra en el cerebro que, no sé, que eres un bruto, que eres una bestia, ¿no? Cuando a lo mejor, no sé, se enojan, ¿no? Un hombre y una mujer casados y uno le dice al otro, no, quién sabe qué barbaridades, ¿no? O sea, ¿cómo que en el cerebro? ¿Por qué en el cerebro? En fin, o sea, sería en la mente en todo caso, ¿no? No en el cerebro. Entonces, cuidado porque a veces admitimos, damos como por válidos ciertos postulados, ciertas posturas materialistas sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Pero bueno, es simplemente un comentario al pasar. Entonces, mente y cerebro, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Bueno, aquel que va a sostener que son lo mismos, por lo tanto, desde una perspectiva materialista, requiere necesariamente el tener que identificar
la forma con la materia, ¿no? Como que si las dos cosas fueran una sola cosa. Ahora, diría, pero yo, que si fuera por eso, entonces todo lo que es materia debería estar vivo. ¿Y por qué no todo lo que es materia está vivo? Hay un principio importante ahí que hay que tener en cuenta, porque necesariamente debe haber algo más noble todavía que la materia que le permita a la materia estar viva. Porque si la materia viene antes, o todo debería ser inerte o todo debería estar vivo. Porque si la materia, digamos, comparte unas determinadas características fundamentales, ¿no? A saber, o sea, diría uno en ciencia que es material, ¿no? Todo aquello que de algún modo responde a como mínimo, una de las cuatro interacciones fundamentales. Ahora, si esto es el modo en el que vamos a definir materia, entonces necesariamente o todo está vivo o todo es inerte. Pero si encontramos la distinción, entonces es porque, y es una característica distintiva muy importante, nuevamente aplicando siempre un principio lógico tan básico como el del principio de identidad de los indiscernibles, pues entonces necesariamente las dos cosas, o sea, lo vivo de lo no vivo, tiene que tener algo más, algo que se le añade, por lo cual efectivamente está vivo. Entonces, eso ya me parece a mí como al menos algo suficiente como para poder concluir que no, o sea, materia y forma no se identifican, no son lo mismo, y de suyo que entonces tampoco cerebro y mente se identifican, tampoco son lo mismo.